Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo que contarles de esos que nos encantan. Prepárense palomitas, acomódense porque vamos a hablar de un momento que literalmente incendió las redes sociales. Sí, ya saben de qué hablo, de ese instante en el que aparentemente todo se descontroló entre Selena Gomez y Hailey Bieber, o mejor dicho, entre Selena Gomez y Demi Lovato, y como Hailey Bieber se vio envuelta. Uf. Esto se puso más picante que salsa Valentina. Pero antes de sumergirnos en este mar de drama, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, no olviden darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán chismes, noticias, reviews y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Así que no se lo piensen más y únanse a esta familia chismosa. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Porque de verdad, lo que sucedió en esos premios. ¡Madre mía! Las redes estallaron, los fanáticos se volvieron locos, y los medios de comunicación no dejaron de hablar del tema. Todo comenzó como una noche de celebración, llena de glamour, vestidos espectaculares y por supuesto, mucho talento. Los premios eran importantes, un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de muchísimos artistas. Pero como suele suceder en este tipo de eventos, la tensión se respiraba en el ambiente. Siempre hay miradas que lo dicen todo, gestos que no pasan desapercibidos y, en este caso, un cruce de palabras que encendió la mecha. Vamos a ponerlos en contexto. Selena y Demi, amigas desde la infancia, compañeras de Disney, prácticamente hermanas, habían tenido sus altibajos a lo largo de los años. Como en toda amistad, hubo momentos de cercanía y otros de distancia. Pero en los últimos tiempos, se rumoreaba que la relación no era la mejor. Que había cierta rivalidad, celos profesionales, y algunos desacuerdos personales que las habían alejado. Por otro lado, tenemos a Hailey Bieber, casada con Justin Bieber, ex de Selena, lo que añade aún más leña al fuego. Porque seamos honestos, la sombra de Selena siempre ha estado presente en la relación de Hailey y Justin. Y así, con este cóctel molotov de emociones, llegamos a la noche de los premios. Selena llegó radiante y luciendo un vestido que la hacía ver como una diosa. Demi también deslumbraba con un look atrevido y sofisticado. Hailey, por su parte, optó por un estilo más clásico y elegante. Las tres lucían espectaculares, pero la verdadera batalla no se libraba en la alfombra roja, sino en el interior del recinto. Durante la ceremonia, las cámaras captaron varios momentos tensos. Miradas esquivas, sonrisas forzadas y una clara distancia entre Selena y Demi. Pero el momento clave, el que detonó todo, fue cuando Demi subió al escenario a recibir un premio. En su discurso, Demi agradeció a sus fans, a su familia, a su equipo de trabajo y, de repente, lanzó una frase que sonó como una indirecta muy directa. Dijo algo así como: este premio es para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, ignorados, subestimados. Para todos aquellos que lucharon contra la envidia y la maldad. La cámara enfocó inmediatamente a Selena, quien tenía una expresión entre sorpresa e incomodidad. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios. ¿Era una indirecta para Selena? ¿Había mala onda entre ellas? Los fanáticos se dividieron en bandos, defendiendo a una o a otra. Pero la cosa no terminó ahí. Después del discurso de Demi, Selena tuvo que subir al escenario para presentar un premio. Y ahí fue cuando aparentemente ocurrió el incidente con Hailey. Según varios testigos, cuando Selena se acercaba al escenario, Hailey, que estaba sentada en primera fila, hizo un gesto que muchos interpretaron como una burla o una falta de respeto. Algunos dicen que se rió, otros que hizo una mueca. Lo cierto es que el gesto fue captado por las cámaras y se viralizó en cuestión de segundos. Los fanáticos de Selena no tardaron en atacar a Hailey, acusándola de ser una envidiosa y de querer provocar a la cantante. A partir de ahí, el caos se apoderó de la noche. Los representantes de las tres artistas intentaron calmar las aguas, pero ya era demasiado tarde. La noticia había llegado a todos los rincones del mundo y la polémica estaba servida. Al día siguiente, los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. Se analizaba cada detalle, cada gesto, cada palabra.
Se buscaba una explicación a lo que había sucedido. Y aquí es donde entra la especulación. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Fue un malentendido? ¿Una simple coincidencia? ¿O realmente hay mala onda entre Selena, Demi y Hailey? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Las tres artistas han mantenido un perfil bajo desde entonces y no han hecho declaraciones al respecto. Pero lo cierto es que el incidente dejó una marca y puso en evidencia la tensión que existe en el mundo del espectáculo. Algunos dicen que todo se trata de una campaña publicitaria, una estrategia para generar interés en las tres artistas. Otros creen que es una simple pelea de divas, un choque de egos. Y otros, los más románticos, esperan que todo se solucione y que Selena, Demi y Hailey puedan superar sus diferencias y seguir adelante. Sea como sea, lo que sucedió en esos premios es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden magnificar cualquier situación y convertirla en un escándalo mundial. Un simple gesto, una mirada, una frase, pueden interpretarse de mil maneras diferentes y generar una ola de odio y críticas. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones, y que no siempre todo es lo que parece. En resumen, el incidente en los premios entre Selena, Demi y Hailey fue un momento de alta tensión que explotó en las redes sociales. Lo que realmente sucedió sigue siendo un misterio, pero lo cierto es que dejó una huella y puso de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y bueno, mis amores, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. A mí me encanta traerles estas noticias y compartirlas con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo mala onda entre Selena, Demi y Hailey? ¿O fue solo un malentendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren del chisme, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliación del chisme a 1600 palabras de asterisco asterisco. Pero agárrense que esto no termina aquí. Porque detrás de ese simple gesto, de esa supuesta indirecta, hay una historia mucho más profunda, una telaraña de emociones, ambiciones y, por qué no decirlo, resentimientos que se ha tejido a lo largo de los años. Para entender verdaderamente este drama, hay que retroceder un poco y recordar los inicios de Selena y Demi. Dos niñas con sueños enormes, unidas por Disney, catapultadas a la fama juntas. Imagínense. Crecer bajo la lupa de los medios con millones de ojos juzgando cada paso, cada outfit, cada relación. No es fácil, mis amores, no es fácil. Compartieron camerinos, giras, éxitos y fracasos. Eran inseparables, uña y carne. Pero como suele suceder en Hollywood, la fama puede ser una droga muy adictiva y muy destructiva. A medida que crecían, sus carreras tomaron rumbos diferentes. Selena, con su belleza angelical y su talento innato, se convirtió en una superestrella pop, una reina de las redes sociales, una influencer global. Demi, con su voz potente y su estilo más rebelde, se consolidó como una artista con conciencia social, una defensora de la salud mental y una voz para los que no tienen voz. Y ahí, mis chismosos, es donde empezaron las diferencias. Se rumorea que Demi siempre sintió cierta envidia por el éxito de Selena. Que la veía como la niña bonita, la consentida de los medios, mientras que ella tenía que luchar más para ser reconocida por su talento. Selena, por su parte, siempre admiró la fortaleza y la autenticidad de Demi, pero a veces se sentía abrumada por su intensidad y su necesidad de ser el centro de atención. Y claro, en medio de todo esto, aparece Justin Bieber. ¡Ay, Justin! El eterno rompecorazones, el chico malo con cara de ángel que conquistó a Selena y la dejó marcada para siempre. La relación de Selena y Justin fue un torbellino de amor y odio, de reconciliaciones y rupturas, de portadas de revistas y titulares escandalosos. Un verdadero reality show. Y cuando Justin finalmente se casó con Hailey, muchos pensaron que la página se había cerrado. Pero mis amores, en Hollywood, nada se cierra por completo.
Porque Hailey, aunque siempre ha intentado mantenerse al margen del drama, no puede evitar ser el centro de la polémica. Ser la esposa de Justin Bieber implica vivir bajo la sombra de Selena Gomez, una sombra muy larga y muy poderosa. Y seamos sinceros, Hailey nunca ha sido la favorita de los fans de Selena. Siempre la han visto como la intrusa, la que se quedó con el premio mayor, la que no merece a Justin. Así que, volviendo a la noche de los premios, imagínense el ambiente. Selena y Demi, distanciadas pero obligadas a verse las caras. Hailey, tratando de lucir segura y despreocupada, pero consciente de que todas las miradas están puestas en ella. Y luego el discurso de Demi. Esa frase ambigua que resonó en todo el recinto y que encendió las redes sociales. ¿Qué quiso decir Demi realmente? ¿Estaba hablando de Selena? ¿O se refería a otras personas que la han atacado a lo largo de su carrera? La verdad es que solo ella lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que el gesto de Hailey, ese segundo fugaz que captaron las cámaras, fue la chispa que faltaba para que todo explotara. ¿Se estaba burlando Hailey de Selena? ¿O simplemente estaba reaccionando a la tensión del momento? Algunos dicen que Hailey siempre ha tenido una actitud un poco altiva y que no le tiene mucho respeto a Selena. Otros creen que es una chica insegura que se siente amenazada por la popularidad de su antecesora. Pero más allá de las especulaciones, lo que es innegable es que este incidente ha reabierto heridas que parecían cicatrizadas. Ha puesto en evidencia la fragilidad de las relaciones en Hollywood, donde la amistad y la lealtad pueden ser sacrificadas en aras de la fama y el éxito. ¿Y ahora, qué va a pasar? ¿Veremos una reconciliación pública entre Selena y Demi? ¿Hailey pedirá disculpas por su gesto? ¿O este drama continuará alimentando los titulares durante semanas? Solo el tiempo lo dirá, mis chismosos. Pero lo que sí les puedo asegurar es que aquí en mi canal, estaremos al tanto de cada detalle para mantenerlos informados y entretenidos. Porque al final del día, de eso se trata, ¿verdad? De disfrutar un buen chisme, de reírnos un poco de los dramas ajenos y de olvidarnos por un momento de nuestros propios problemas. Así que no se despeguen de la pantalla, que esto apenas comienza. Y por cierto, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿De qué lado están? ¿Te am Selena? ¿Te am Demi? ¿O te am Hailey? Quiero saber sus opiniones. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Los quiero mucho. Chao, chao.